Bien, para este video lo que se va a explicar es lo realizado en el laboratorio 12 del presente curso, ¿no? Lo que se realizó en sí es lo que se pidió en el laboratorio, evidentemente. Se nos pidió que tengamos un enemigo, o bueno, tener un objeto controlado por IA, el cual se mueva, ¿no? Que se mueva. Entonces el caso sería que se mueva en puntos aleatorios, en puntos random, y cuando nos detecte, o sea, cuando nos mire, nos siga, ¿no? Y si deja de vernos, vuelve a su estado de patrulla, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha realizado. Para poder lograr ese comportamiento, lo primero que se ha hecho es poner un nav mesh bounce volume, ¿no? Esto es lo que permite que básicamente genere un área donde otros tipos, si utilizamos uno de los uno de los uno de los si utilizamos uno de los nodos de move to, va a poder ejecutarlo correctamente y se va a ejecutar dentro de este área de aceptación, ¿no? Entonces va a poder recorrer en todo este camino de color verde, ¿no? Se coloca el botón P y ya pues. Entonces va a generar el área donde se pueden mover todos estos NPCs. Bien, una vez con eso claro, que es el primer paso, vamos a seguir con lo siguiente, ¿no? ¿Qué más se hizo? Bien, lo que se hizo fue duplicar el blueprint del tier person, del jugador como tal, y se le quitó todo lo que le hacía a un jugador, ¿no? Es decir, se le quitó lo que son los nodos referentes a que capture inputs y que se muevan, ¿no? Por los inputs. Se le borró eso, las variables que también estaban relacionadas con eso y la cámara como tal, ¿no? Bien, lo más importante que se hizo aquí, que se puede ver en el viewport, es que se creó, bueno, no se creó, sino se añadió un componente, ¿no? Llamado Pound Sensing, el cual es un componente el cual nos permite saber si... o permite saber a este objeto si se ha escuchado algún ruido, o sea, que puede escuchar ruidos y que puede ver otros objetos, ¿no? En este caso se puede ver otros pawns, ¿no? Otros objetos de tipo pawn. Bueno, en este caso serían actors, ¿no? El cono verde es básicamente el área donde va a poder detectar otros pawns, o sea, que área donde ve. Y esta esfera de color azul es básicamente donde puede escuchar, ¿no? El área de escucha. Pero en ese caso, como no vamos a usar el área de escucha, vamos a usar solamente el área donde se puede ver, ¿no? Donde detecta que puede ver otros pawns. En este caso se ajustó estos parámetros que sirven para eso. Como tal se dejó así, ¿no? Estos son los parámetros que se han utilizado. Bien. Este componente tiene un evento especial el cual se llama on see pound, que básicamente es cuando ve un pound va a ejecutar este evento, ¿no? O sea, cuando detecta un pound dentro de esta área de este cono verde, va a ejecutar ese evento, ¿no? Entonces, lo que se realizó aquí es lo siguiente. Tenemos aquí el evento onPoundSensing, ¿no? O sea, cuando se ejecuta esto nos va a dar el pound que detectó, ¿no? Entonces este pound lo casteamos como un tier person character, como ese blueprint, o sea, como el jugador. Y esto, una vez que se castee, va a ejecutar un nodo sequence. Este nodo sequence básicamente sirve para tener varias secuencias, varios hilos de ejecución, ¿no? Pero no al mismo tiempo, sino en partes, ¿no? Digamos el 0-1, ¿no? Entonces primero se va a ejecutar el 0, o sea, todo lo que esté conectado al 0 se va a ejecutar, y una vez que se termine de ejecutar eso, va a ejecutar lo que esté en el hilo 1, ¿no? En este caso que es este otro, ¿no? Entonces primero va a ejecutar el 0, luego va a ejecutar el 1, ¿no? Para eso sirve. Bien. Entonces, una vez que se castee y se conecta al nodo de sequence, primero va a ejecutar el 0, ¿no? Entonces, lo que está aquí es un nodo llamado setValueAsBool, que esto es básicamente un nodo enfocado a lo que es un blackboard, ¿no? Que es para lo que ahí se almacenan las keys, o se almacenan keys, que en este caso le voy a llamar variables para simplificar un poco, que va a poder accesar el árbol de comportamiento, ¿no? En este caso. Entonces, desde aquí podemos setear, le pasamos el nombre de la llave, o sea, la llave que queramos, el nombre de la llave, el cual queremos modificar su valor, y le mandamos su valor como tal, ¿no? En este caso, como esta llave es un booleano, pongo aquí su nombre booleano, se le coloco al keyname, y como es un booleano le tengo que meter un valor de bool, ¿no? En este caso, este es el valor booleano que le vamos a enviar, ¿no? En este caso, como quiero que sea verdadero, le voy a poner verdadero, ¿no? Entonces, como tal, eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Que es básicamente cambiar el valor de una key del blackboard y le mandamos su valor como tal, ¿no? En este caso, para obtener el referencia de nuestro blackboard, vamos a poner una referencia a nosotros mismos, que es self. Lo vamos a conectar un get iController, ¿no? Entonces va a detectar todos los tipos de iController
que tenga este blueprint, ¿no? Que sea de caso enemigo, ¿no? Una vez que tengamos el iController, vamos a obtener su blackboard de ese iController, ¿no? Una vez que tengamos ese blackboard, ya lo podemos conectar a target, que básicamente significa el blackboard donde voy a cambiar, ¿no? El blackboard que voy a cambiar su valor, bueno, el blackboard que contiene las llaves que voy a cambiar el valor, luego el keyname es el nombre de la llave y el value, y el tipo y value es básicamente el valor que le voy a asignar, ¿no? Entonces primero voy a asignar que a ese booleano, ese hasing player, le voy a ejecutar como verdadero, porque obviamente hemos detectado un jugador, entonces le ponemos hasing player, obviamente hemos detectado un jugador, entonces por eso le ponemos verdadero, ¿no? Una vez hecho eso, le mandamos, utilizamos el nuevo setValue, pero esta vez como un objeto, ¿no? Entonces porque la llave que vamos a cambiar su valor es un objeto, ¿no? O sea, es de tipo objeto, ¿no? Entonces tenemos este nodo, le pasamos el blackboard, el nombre, que en este caso es player, que así se llama la llave, y le mandamos el objeto, o sea, el valor que queremos que tenga esa llave, ¿no? Entonces en este caso es el third person character que hemos casteado. Se lo enviamos y listo. Una vez que ejecuta todo esto, va a ejecutar el hilo 1, ¿no? Que es este. Entonces en el hilo 1 se utiliza un delay, ¿no? De 0.5 segundos. ¿Por qué se utiliza un delay? En este caso se utiliza para poder sincronizar como tal el comportamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos el delay, lo que va a hacer es o uno de dos, o cuando nos mire se va a quedar mirándonos y no se va a mover, u otro es que nos va a seguir un poco, una parte, se va a detener y luego nos va a volver a seguir. Eso se debe porque se está llamando esto constantemente, ¿no? O sea, si nos ven, se va a llamar dentro de un intervalo, que es este de acá, ¿no? Como se puede ver aquí dice sensing interval, ¿no? Que en este caso es 0.5 segundos, ¿no? Entonces, cada 0.5 segundos se va a llamar este evento de onCPAwn, ¿no? En este caso. Por ello, como se va a estar llamando frecuentemente, se utiliza un delay para poder sincronizarlo con eso, ¿no? Entonces, pasan esos 5 segundos y setea el booleano como tal ahora, el hasing player como falso, ¿no? Entonces, esto permite que se evite errores, en el sentido de que, digamos, pasa de un estado a otro demasiado rápido, entonces como pasa tan rápido eso, se queda ahí parado, porque, o sea, le mandamos que busque un punto random y luego que siga el jugador, punto random que siga el jugador, entonces es tan rápido que al final no hace nada, o ejecuta primero uno y así, ¿no? Entonces es un problema como tal, ¿no? Entonces para evitar eso se utilizó este delay para que tenga un tiempo para poder procesar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces por eso se está utilizando. Y eso es como tal lo que hace, ¿no? Vamos ahora al iController, que ese es el blueprint que controla, o sea, que al enemigo como tal, ¿no? Porque como es un pawn, el pawn básicamente es una clase la cual puede ser poseída por otros, ¿no? Entonces, como puede ser poseído, entonces aquí iController class, o sea, aquí es ¿qué iController? O sea, ¿qué clase de iController va a poseer a este pawn, ¿no? Entonces el que va a poseer es el enemy iController, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces el enemy iController va a poseer a este enemigo y el enemigo va a ejecutar lo que le diga el iController, ¿no? En este caso el enemy iController que tenemos aquí es ¿no? Lo que hace simplemente es ejecutar el árbol de comportamiento, nada más. O sea, aquí seleccionamos el árbol de comportamiento que queramos ejecutar, que en este caso es el del enemigo, y listo, eso es lo único que hace, ¿no? Es simplemente ejecutar el árbol de comportamiento. Esa es su única función. Ahora nos vamos al árbol de comportamiento, que en este caso primero vamos a revisar el blackboard. El blackboard tiene tres variables, que es el hasing player, que básicamente nos permite saber si se ha visto al jugador es verdadero, y si no se ha visto, no se ha visto. Entonces se pone falso. Eso es lo que hace. Player es la referencia, es una llave de tipo objeto que tiene la referencia como tal del jugador, ¿no? Y random position es básicamente un vector el cual contiene una posición random, ¿no? Que esto se utiliza para poder moverse de manera aleatoria, ¿no? Esas son las key que tenemos, ¿no? En este caso tenemos un nodo composite de tipo selector. ¿Por qué se utiliza selector? Esto también va ligado al delay como tal, ¿no? Se utiliza un selector básicamente porque, digamos, un sequence lo que hace es ejecutar todo, ¿no? Se ejecuta eso primero y luego esto. Como un selector, si detecta que uno falla, no lo va a ejecutar. Entonces ni siquiera va a entrar acá, ¿no? Entonces, como no va a entrar, eso va a solucionar algunos problemas. ¿Por qué?
Si yo pongo un sequence, lo que va a suceder es que va a ejecutar esto y luego esto. Esto y luego esto, esto y luego esto, esto y luego esto. O sea, va a entrar acá. Ese es el problema, que entra aquí. Porque a pesar de que tenemos un decorator, para que no ejecute lo que está acá, igual tiene que consultar esto. Consulta esto. En este caso, ese sería un sequence, ¿no? Si es un sequence va a ejecutar eso, entonces como va a ejecutar esto, va a ocasionar un pequeño bug que va a estar cambiando entre esto, ¿no? Va a intercalar entre esto. Va a cambiar esto, luego esto, luego esto, luego esto. Entonces, como va a estar haciendo eso, hay un pequeño tiempo, que ese tiempo se traduce en básicamente en quedarse ahí parado porque está cambiando constantemente entre los estados y se va a quedar parado. O va a ocasionar lo que dije, ¿no? O sea, que se va a mover, o sea, porque se va a ejecutar, o sea, se va a mover y luego se va a ejecutar, se va a mover un poco y luego se va a parar y luego va a volver a moverse, ¿no? Entonces, porque está cambiando muy rápido. Entonces, para evitar eso, para que pueda abortar la ejecución correctamente, utilizamos un selector, porque solamente puede ser una de estas, ¿no? O se mueve aleatoriamente o sigue o nos sigue a nosotros, ¿no? Entonces, por eso se utiliza un selector, ¿no? Para evitar problemas en hacer cosas simultáneas, ¿no? Bien, entonces no solamente tenemos un selector para evitar ese problema, ¿no? Tenemos un decorator que en este caso el decorator se llama check has seen player, ¿no? Entonces va a chequear si se ha detectado un jugador, ¿no? O sea, si se ha visto un jugador, ¿no? Entonces, este es simple. Sobreescribimos la función perform condition check y aquí damos un retorno, ¿no? Entonces, esto básicamente en perform condition check es para chequear una condición, ¿no? Antes de entrar. En este caso lo que tenemos aquí es una variable. En este caso, como se puede ver aquí, es la variable se llama hasInPlayer y podemos seleccionar las keys, ¿no? Porque es un Blackboard key, ¿no? Entonces, lo que nos permite seleccionar esto son llaves del Blackboard. Aquí tenemos la llave del Blackboard, la obtenemos y va a tener referencia del hasInPlayer de aquí, ¿no? Solamente que es el más genérico, ¿no? Entonces, como sabemos que este de aquí es un booleano, utilizamos la función getBlackboardValue entonces va a obtener va a hacer que esto se comporte como un booleano, ¿no? Entonces va a obtener su valor. Entonces si es verdadero, va a enviar successful, ¿no? En este caso, porque estamos anclándolo directamente, ¿no? Entonces si se ha visto al jugador va a votar verdadero, o sea, va a dar successful. Y si no es verdadero va a ejecutar un abort, creo que se llama, pero básicamente va a abortar la ejecución. Eso es lo que hace, básicamente. Nada más. Entonces le mandamos el booleano, entonces va a obtener el valor de este booleano, ¿no? Entonces si es verdadero, va a ejecutarse, ¿no? O sea, si se ha visto un jugador, va a ejecutar. Y si no, va a abortar, ¿no? En este caso vamos a hacerlo simple y vamos a ver primero ¿no? Entonces, si es verdadero, o sea, si se ha visto un jugador, básicamente va a ejecutar lo que está acá. En este caso es el chase player, ¿no? Y este chase player lo que hace básicamente es mover al enemigo hacia el jugador como tal, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces aquí tenemos el otro decorator que es básicamente el mismo, pero la diferencia es que utilizamos el inverse condition. Es decir, si se ha visto un jugador, o sea, si la variable hasInPlayer es verdadera, va a votar esto como falso. O sea, es decir, si es verdadero va a abortar y si es falso no va a abortar. Esto es porque, digamos, si se ha visto un jugador ya no queremos que patrulle aleatoriamente, ¿no? Entonces hacemos que aborte. Entonces por eso usamos una condición inversa. Aquí dice flow control. Esto hemos cambiado por un observer abort self. ¿Por qué self? Básicamente es por lo mismo, ¿no? O sea, para que pueda abortar correctamente la ejecución y no entre, ni siquiera pueda consultar esto, ¿no? Es para evitar fallos como tal, ¿no? Que es la misma razón por que utilizamos selector, ¿no? En este caso va a abortar esta misma ejecución, ¿no? Entonces va a abortar la misma ejecución y pues como tal va a hacer eso, como tal. Va a permitir ejecutar la misma ejecución va a evitar su ejecución como tal. Si se aborta, va a abortar directamente. Se aborta a sí mismo. ¿Ok? Eso es lo que va a permitir, ambos tienen eso, entonces eso es lo que va a permitir que pueda cambiar entre los estados correctamente, como tal, ¿no? Bien, ahora vamos a enfocarnos en lo que hace cada nodo de acá, ¿no? Cada uno de estos, ¿no? Esta tarea, que es task get random position, básicamente va a calcular una posición random en la que se puede mover el enemigo. Simplemente va a calcular una posición y se le va a asignar a un vector, ¿no? En este caso, por eso pide dos variables. Una es el radio, o sea, en qué radio va a calcular una posición aleatoria. Y random position es básicamente un
una Blackboard key, entonces seleccionamos la Blackboard key random position, porque ahí es donde vamos a guardar el vector donde se va a mover, ¿no? Entonces abrimos el task y ¿qué tenemos, no? Que es un radius, que es un booleano digo, es un subflotante, el cual indica un radio, ¿no? Donde va a generar. Y el random position es un Blackboard key, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces lo que se hace es sobreescribiendo la función event receive execute i, es decir, cuando reciba órdenes de ejecutarse va a ejecutar este evento, ¿no? En este caso hay dos, uno es el execute normal y otro es el i, ¿no? El i básicamente es que nos da estas dos variables, ¿no? Que es el control de pawn, ¿no? Y el owner controller. En este caso requerimos esto porque queremos el pawn controlado, ¿no? Porque queremos tener referencia del enemigo y ese enemigo marcarlo como origen, ¿no? Entonces obtenemos el enemigo, obtenemos su ubicación, o sea, su locación, y lo mandamos como origen a esta función. Esta función como tal permite calcular una posición random mediante un radio, ¿no? Entonces de radio 500, entonces es como si tenemos aquí el enemigo, trazamos una línea de valor 500, ¿no? Entonces va a generar un círculo utilizando ese radio y dentro de ese radio va a calcular una posición aleatoria, ¿no? Entonces, y eso es lo que da, ¿no? Entonces esto pide ciertos parámetros y nos da algo de salida, que en este caso es random location, ¿no? Entonces nos va a retornar, o sea, nos va a dar una posición random como tal, ¿no? Entonces lo que nos pide es un origen, o sea, desde dónde voy a calcular, y un radio, o sea, en qué radio voy a calcular la posición aleatoria, ¿no? En este caso es un get random reachable point. ¿Por qué reachable point? Porque a diferencia del get point normal, el get point solamente se asegura de que sea un valor dentro de este color verde, ¿no? O sea, dentro del dash mesh como tal. En cambio, reachable point lo que hace es calcular desde el origen si puedo llegar a ese punto calculado, ¿no? Si puedo llegar, lo va a dar, ¿no? O sea, entonces nos va a asegurar que nos va a dar un punto donde el enemigo pueda llegar, ¿no? Entonces eso es lo que pide, ¿no? Entonces pide un origen y un radio, que eso se lo damos. Y como tal es eso, ¿no? Entonces nos da una posición random y utilizamos el set Blackboard values vector. Entonces utilizamos esto para a random position, o sea, la key random position, darle el valor como tal, ¿no? Entonces ahora este vector random position, que es una key, va a tener un valor aleatorio, ¿no? O sea, va a tener el valor aleatorio que hemos calculado, ¿no? Entonces una vez que se ejecuta esto va a dar success, ¿no? Entonces aquí como tal va a calcular una posición aleatoria y se le va a asignar a random position, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer. Luego una vez que calcule va a mover al enemigo hasta esa posición como tal, ¿no? Esa posición random. Y luego va a esperar 3 segundos y luego va a repetir lo mismo, ¿no? Y luego tenemos el shift player, o sea, tenemos otra tarea, la cual es task move to player detected, o sea, mover el enemigo hacia el jugador detectado, ¿no? Entonces te pide dos variables, una es el radio de aceptación y otra es un Blackboard key, que en este caso es el player como tal, ¿no? Que es el objeto, o sea, la referencia del jugador. El radio de aceptación como tal es el que nos pide este nodo, que es iMoveTo, ¿no? Radio de aceptación se refiere a que, digamos, yo quiero mover a este azul hasta este de aquí, o sea, hasta el jugador. Pero si lo pongo exactamente en su posición del jugador, va a intentar estar encima, ¿no? O sea, se va a overlapear. No sé si se me explica, o sea, va a ser un overlap. Entonces no se quiere eso, porque, o sea, va a intentar llegar y como nunca va a llegar, porque no puede estar en la misma posición porque tienen colliders, entonces nunca va a llegar, ¿no? Entonces por eso se utiliza acceptance radius, que básicamente es un radio de aceptación, ¿no? O sea, digamos, el punto es trazamos un radio, digamos, de 5. Entonces, si está cerca a 5, o sea, cuando llega hasta 5 significa que va a dar por terminada la tarea. O sea, no necesariamente tiene que llegar al punto exacto, sino que va a llegar dentro de un radio, y entonces una vez que esté en ese radio ya va a decir que ya sí efectivamente ha llegado a su destino, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Aquí esta tarea como tal tiene el mismo, ¿no? O sea, tiene un event receive execute i, ¿no? Entonces para tener al pawn como tal, ¿no? Entonces utilizando el iMoveTo, básicamente lo que vamos a hacer es teniendo referencia del player, o sea, del jugador, que es un Blackboard key, obtenemos su valor como un objeto, entonces lo casteamos como un objeto. Entonces luego casteamos este objeto, lo casteamos como un third person character.
una vez que lo casteamos como un third person character, porque es un jugador como tal, ejecutamos este nodo IMOV2, ¿no? Entonces le enviamos como target actor, o sea, podemos enviarle un destino como tal, como un vector, o podemos enviarle directamente al actor donde quiero que llegue, ¿no? O sea, digamos, quiere llegar a este jugador, entonces le envío referencia al jugador, entonces a partir de ahí él ya va a sacar ya la posición y lo va a enviar hasta ahí, ¿no? Entonces, pawn se refiere a lo que quiero mover, y target actor es hasta dónde, o a dónde lo voy a llevar, ¿no? Entonces, es lo que hace, ¿no? Voy a mover al enemigo y lo voy a mover hasta el jugador, ¿no? Y aquí le asignamos el Effective Radius, ¿no? Que es lo que ya mencioné. Y una vez que termine, o sea, un success se refiere a cuando llegue, o sea, cuando llegue, va a finalizar la ejecución de este nodo, ¿no? Entonces va a decir success, o sea, que se ha ejecutado correctamente. Y eso es lo que hace como tal, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? O sea, lo mueve hasta el jugador, nada más. Es lo único que hace. Por eso está aquí. ¿Por qué no se hizo por separado? Es decir, que se calcula un vector y luego se mueve. Eso ya es porque también ocasionaba el mismo error de intercalar, ¿no? O sea, se movía, se paraba y se volvió a mover. Entonces por eso se puso todo en un solo nodo para que lo pueda ejecutar. Porque si lo hago de esta manera, sí funciona. Entonces por eso lo he colocado de esta manera. Display, y bueno, ese es como tal el comportamiento, el árbol de comportamiento de esto, ¿no? Que es como tal. Ya vimos los stats y los decorators, ¿no? Entonces, y eso sería todo, ¿no? El comportamiento, ¿no? Como tal, eso es lo que hace, ¿no? O sea, el enemigo tiene su pawn sensing. Cuando nos detecte, va a cambiar la key booleana, la key del Blackboard de tipo booleano, le va a poner como verdadero, es decir, nos ha visto. Y con el árbol de comportamiento, si nos ha visto, básicamente va a cancelar el comportamiento de patrulla y nos va a seguir, ¿no? Y luego usando el delay, eso, al final, cuando nos deje de ver, ya no nos va a ver, ¿no? Entonces va a dejar de hacer eso y va a seguir su comportamiento de patrullaje random. Entonces voy a abrir aquí como tal el árbol de comportamiento para que se pueda ver. Ahorita voy a ejecutar el juego como tal para que se pueda ver que esto funciona correctamente, ¿no? Bien, como se puede ver, cuando no me ve, ejecuta su comportamiento de random, ¿no? Es decir, se mueve patrulla, básicamente. Entonces, como patrulla de manera aleatoria, como se puede ver, está así, ¿no? O sea, calcula, se mueve y luego espera, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Calcula, se mueve, espera, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Si no detecta al jugador, va a hacer eso, ¿no? Entonces, si nos detecta, esa es la pregunta. Si nos detecta, cambia a chase player, ¿no? O sea, seguir. Nos sigue. Como se puede ver, hace un parpadeo, pero es tan rápido que ya ni siquiera se para poder calcular, ¿no? Entonces, todo lo que he mencionado es para eso, ¿no? O sea, para que no se quede medio congelado, digamos que aquí ya se bugueó, ya es por como tal, el nav mesh, ¿no? Entonces, más bien no debía ser que pueda subir, pero bueno, ese ya es por el nav mesh como tal. Que por eso se está bugueando, por el nav mesh, no es por otra cosa. Bien, como se puede ver, nos sigue. Como tal, ni siquiera entra al move around, o sea, que ni siquiera entra a ese nodo, ni siquiera producto por ese nodo, y es por eso que se está moviendo tan fluido, ¿no? Por eso nos sigue tan fluido, ¿no? Que todos los ajustes que le dijimos es por eso, ¿no? Para que nos siga de manera fluida, ¿no? Entonces, si nos deja de ver, vuelve a hacer su comportamiento de patrulla, como tal. Se puede ver que hace su efecto de patrulla y listo, ¿no? Como tal. Nos sigue, hace su efecto de patrulla y listo, ¿no? Eso es lo que hace. Y ese se está cumpliendo el objetivo del laboratorio. Que es decir, que el enemigo pueda patrullar de manera aleatoria y una vez que nos mire, nos siga. Y si nos deja de ver, vuelve a hacer su comportamiento de patrulla, ¿no? Como se puede ver, nos mira, nos sigue. Y una vez que lo perdemos de vista, hace su comportamiento de patrulla, ¿no? Entonces se ha cumplido que absolutamente con todos los requerimientos para este laboratorio, ¿no? Eso sería todo.